Señor, te damos gracias esta mañana nuevamente. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí. Es un regalo de tu gracia, Señor, que podamos estar aquí, Señor, eh, eh, con libertad, Señor, y teniendo el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra, Señor. No damos por hecho que merecemos estar aquí el día de hoy, Señor. Estos eventos que han ocurrido en estos días pasados, Señor, la muerte de este joven arquitecto, Señor, hermano de nuestro hermano Abraham, y de tanta gente que está muriendo de tantas maneras, Señor, nos recuerda, bendito Dios, que lo que tú nos estás concediendo a nosotros es otra oportunidad, Señor, de venir a tu presencia, de estar contigo, de afianzar nuestra relación contigo previo al día que partamos, Señor. Usa tu palabra hoy, Señor, en medio de tanta necesidad en esta ciudad, Señor, estas ciudades en las que vivimos y en este estado, Señor. Usa tu palabra para que nos mueva a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, Señor, para que más personas puedan venir al conocimiento tuyo, Señor, y asegurar su vida eterna, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirles, hermanos, dos historias. Vamos a hablar un poco de nazis y pastores. Déjenme compartir la historia de un pastor, Ludwig Müller. Fue un pastor protestante alemán durante la década de 1930 que apoyó abiertamente al régimen nazi. Cuando Hitler llegó al poder, él intentó controlar las iglesias bajo una entidad llamada la Iglesia del Reich. Y esta Iglesia del Reich era una versión del cristianismo subordinada al nacionalsocialismo que proponía el nazismo. Muchos cristianos se opusieron a esto a costa de su libertad y de su vida. Pero Müller, este pastor, hizo lo contrario. Por ambición y por temor de perder sus privilegios, Müller se convirtió en el obispo del Reich, promoviendo una teología nazi que subordinaba el evangelio a esa ideología del régimen. Permitió la censura de partes del Antiguo Testamento por su relación con el judaísmo, toleró la persecución a pastores y defendió la supremacía aria, esta supuesta superioridad de la raza blanca, como compatible con la fe cristiana. Déjame platicarte la historia de otro pastor en esa misma época, Dietrich Bonhoeffer. Fue un teólogo y fue un pastor alemán que vivió durante el ascenso de este mismo nazismo, y él nació en una familia intelectual cristiana, y él bien podía haberse quedado lejos en el extranjero cuando esta situación peligrosa comenzó en Alemania. De hecho, en 1939 él estaba en Nueva York y tuvo la oportunidad de quedarse ahí y de evitar el conflicto. Pero él escribió: no tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de este tiempo con mi pueblo. Él vivió entonces en Alemania, cuando regresó, sabiendo el precio que probablemente y seguramente tendría que pagar. Bonhoeffer en ese tiempo fundó un seminario clandestino para entrenar pastores fieles en la llamada Iglesia Confesante, que se oponía a la Iglesia del Reich de Hitler y al nazismo. Fue arrestado Bonhoeffer en 1943 por su participación en una resistencia no violenta contra Hitler. Pasó 2 años en prisión y luego fue ejecutado en 1945, apenas semanas antes del fin de la guerra. En su libro más conocido, el cual se lo recomiendo a todos, El costo del discipulado, Dietrich Bonhoeffer escribió una frase que define su vida. Cuando Cristo llama a un hombre, le dice: ven y muere. Mis hermanos, todos estamos dando la vida por algo. Todos estamos dando la vida por algo. Algo trascendente o intrascendente. Piénsalo de esta manera: todo lo que haces es intercambiar vida por algo. Ese algo es trascendente o es intrascendente.
¿Cuál es la causa por la cual estás intercambiando tu vida? ¿Qué tan trascendente es? ¿Vale la pena? Mientras leemos en Efesios 3, versículos 1 al 13, quiero que se pongan de pie, por favor, y leamos. Y lo que veremos en los versículos 1 al 6, que es el primer punto de mi sermón, una elevada perspectiva del Evangelio. Y luego en los versículos 7 al 13, una elevada perspectiva del servicio al Evangelio. Una elevada perspectiva del Evangelio y una elevada perspectiva del servicio al Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio es la única causa digna de invertir toda nuestra vida. El Evangelio es la única causa digna de invertir toda nuestra vida. Así que acompáñenme a leer. Dice la palabra del Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes lo escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Tome su lugar, por favor. Gracias. Una elevada perspectiva del Evangelio es lo primero que vemos en los versículos 1 al 6. Pablo comienza en el versículo 1 definiéndose a sí mismo, presentándose a sí mismo como prisionero de Cristo. Y es que Pablo, para este momento, él está literalmente preso en una cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está en una cárcel? La razón es porque él está preso ahí es por predicar el evangelio a los gentiles y fue acusado falsamente de meter a un gentil más allá del muro divisorio del templo. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada en el texto anterior cómo Pablo está diciendo, y lo vuelvo a explicar en este pasaje, que el gran misterio de Dios es que tanto gentiles, uriangatenses, yuridenses, acambarenses, moroleoneses, yajalontecos, dije la semana pasada, chiapanecos como yo, y chinos, son igualmente bienvenidos a la familia de Dios juntamente con los judíos en Cristo Jesús. Y eso no les pareció muy bien. Pablo fue a la cárcel por predicar esto. De hecho, eso lo vemos en Hechos 21, del 17 al 34. Anótelo por ahí. No lo vamos a leer por ahorrar tiempo, pero le platico qué pareció ahí. ¿Qué pasó ahí? Pablo llega a Jerusalén y es recibido por los creyentes de ese lugar, y al día siguiente se reúne con Santiago y los ancianos del famoso concilio de Jerusalén para contarles lo que Dios está haciendo entre los gentiles mientras él predica a los gentiles, a los que no son judíos. Ellos le aconsejan que se purifique y que participe de un ritual judío para
que se calmen los rumores, porque los judíos están diciendo, este Pablo está diciéndole a la gente que no deben cumplir la ley y que está en contra de la ley. Y eso era falso. Pero entonces, mientras él está ahí en el templo, algunos judíos lo empiezan a acusar falsamente de profanar el templo y comienza todo un alboroto. Lo acusan de que él metió a un gentil, a un no judío, más allá del muro divisorio del templo. Se crea un gran alboroto y la multitud quiere aprender a Pablo, pero los soldados romanos lo rescatan y lo arrestan y se lo llevan. Más adelante, en Hechos 22, 21 al 24, usted puede ver cómo Pablo entonces les cuenta a los judíos, le dan la oportunidad de que hable, de que se defienda, y él les cuenta cómo Jesús fue quien lo envió a predicar a los gentiles. Justo lo que vimos la semana pasada otra vez, y se vuelven a enojar todavía más, lo quieren matar, y ahora los soldados romanos otra vez lo aprenden, y es como que, ¿es en serio? ¿Vas a seguir diciendo lo mismo? ¿Vas a seguir alborotando al pueblo? Y lo están a punto de comenzarlo a azotar, cuando él les dice, espérate, solo una pregunta, ¿tienes tú autorizado a azotar a un ciudadano romano sin que antes sea enjuiciado? Porque Pablo tenía esta doble ciudadanía, era judío y era romano también. Y entonces los soldados se asustan y dicen, no, espérate, no lo podemos azotar. Él apela al César, él dice, yo quiero ser enjuiciado por el César, en ese tiempo Nerón, y entonces lo mantienen bajo arresto y de ahí comienza una serie de viajes Pablo hasta que llega a Roma. Lo que sí quiero que leamos es en Hechos 26, versículos 12 al 23. Pablo todavía no llega a Roma, pero ahora está frente al rey Agripa, que es como un gobernador regional, y le cuenta cómo es que él antes perseguía a los cristianos hasta que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Lea conmigo Hechos 26, 12 al 23. Esto para que usted entienda qué significa el evangelio para Pablo. Versículo 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco, con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Ministro significa servidor. Como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ahora entiendes de dónde saca Pablo toda su teología y todo lo que escribe en sus cartas. Jesús mismo le dijo que esto es lo que él iba a hacer. Versículo 19. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta el día de hoy testificando, como estoy diciendo ahorita frente a ti, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Pablo está explicando por qué él habla lo que habla, dice lo que dice, hace lo que hace y vive de esta manera. Probablemente el rey Agripa le había preguntado a Pablo, bueno, ve todos los problemas que te acarrea predicar este mensaje, ¿por qué lo sigues predicando? Déjame te explico, fue lo que acabamos de leer ahora. Jesús, yo perseguía a esta iglesia, pero Jesús se apareció a mí en el camino a Damasco y me encomendó hacer esto.
Pablo sufrió tremendamente por predicar este evangelio. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 33. Y lea conmigo rápidamente algunos de los padecimientos de Pablo. Él está contrastando los falsos apóstoles contra su ministerio, que es de un verdadero apóstol. Mira lo que dice, versículo 23. ¿Son servidores de Cristo o son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Es como, ¿de verdad están cuestionando mi ministerio? Déjame decirte lo que he hecho. Yo más, dice Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia, en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Pero claro, el apóstol Pablo nunca sufrió el terrible sufrimiento que es para nosotros levantarnos a las 8 de la mañana o de la madrugada el domingo para venir a la iglesia. Hermanos, Pablo sabía del sufrimiento y Pablo sabía a lo que se enfrentaba al proclamar este evangelio. ¿Vale la pena todo eso? ¿Vale la pena? Pero Pablo se presenta inicialmente como esclavo de Cristo, prisionero de Cristo. No solo porque él estaba encarcelado en Roma, tal vez en este momento, sino porque él considera toda su vida bajo el dominio de su amo y Señor Jesucristo. Dice John Robinson, un pastor puritano, el chasquido constante de la cadena que le ataba al soldado de guardia le recordaba dónde estaba y por qué estaba allí. Preso de Cristo incluye una gran cantidad de matices. Pablo era de Cristo, sufría por Cristo, se gloriaba en Cristo y cumplía la voluntad de Cristo, su amo y Señor. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿es esta tu perspectiva acerca de tu vida? ¿Es este tu sentir acerca de Cristo y tu vida? Lo que vemos en los versículos 2 al 6 es Pablo describiendo su ministerio y describiendo el evangelio. Pablo está diciendo en el versículo 2 que es una gracia especial, en el versículo 2 de Efesios 3, él considera lo dice así con las palabras, es una gracia especial de la dispensación de Dios anunciarles el evangelio. Todos estos sufrimientos son una gracia especial sobre mi vida para que yo les pueda anunciar a ustedes el evangelio. Dispensación viene del original en griego, es oikonomia, que significa literalmente administración de una casa o de una economía. Lo que está diciendo aquí es que en la economía de Dios, es decir, en la administración de Dios del tiempo y de toda su creación, ¿sí? Dios me eligió a mí para este tiempo. Déjame te leer otro significado, o en qué deriva este significado de economía. Es un trato ordenado con los hombres por parte de Dios
en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Te lo barajeo más despacio. En pocas palabras, cuando Pablo habla de que esta es la dispensación de Dios para él, para este tiempo, él está diciendo, Dios me ha hecho parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo, en este periodo de tiempo que a mí me tocó vivir, que dentro del plan que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Esta es la interpretación que tiene Pablo acerca también del tiempo. Tú y yo debemos preguntarnos si estamos viviendo en este tiempo como el tiempo en el que Dios me colocó para vivir como un prisionero de Él para cumplir con su propósito. Él está interpretando el tiempo, mis hermanos, en el que Él le tocó vivir como el tiempo en que Dios en su providencia escogió colocarlo como una ficha de ajedrez en el momento, en el mejor momento para cumplir la función que Dios quería que Él cumpliera. Y esa es la misma perspectiva que tú y yo somos llamados a tener. Interpretar el tiempo en el que estamos viviendo como el tiempo en el que Dios me está permitiendo vivir dentro de su maravilloso plan que Pablo ha descrito como el gran misterio de Dios. Y por lo tanto, si yo interpreto mi vida de esa manera, yo puedo llevar a cabo mi vida cristiana y mi ministerio, es decir, mi servicio a Dios, con toda confianza, con toda valentía, con todo esfuerzo, con todo sacrificio. ¿Qué sacrificio para nosotros, mis hermanos? Nosotros llamamos sacrificio a poner en pausa nuestra comodidad o salir del terreno en el que nos gusta estar cómodos. Ahora entendemos a Pablo cuando él dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos buenos hasta para tomar ese texto para decir, sí, yo puedo lograr más comodidad en este mundo. No, Pablo está diciendo ahí, no importa si estuve en desnudez, lo dijo un montón de veces, estaba siendo perseguido, de naufragios, donde yo puedo seguir sirviendo a Cristo porque Él me fortalece. Él me escogió para este tiempo, por lo tanto yo tengo que redimir mi tiempo porque es el tiempo que Dios me concedió para vivir para su gloria. Esa es la perspectiva que somos llamados a tener de nuestras vidas. Continúa diciendo en el versículo 10 que vimos en el versículo 3, perdón, el versículo 2 comienza diciendo, esto es una gracia de la dispensación de Dios para mí, es un privilegio que Dios me ha dado. ¿Por qué? Versículo 3, porque Dios me ha revelado el misterio, su gran misterio para ustedes. Aquel gran misterio de Dios revelado a Pablo para ser predicado a los gentiles es el mismo gran misterio que ahora se nos ha revelado por medio de Cristo Jesús en la palabra del Señor que tú y yo tenemos para anunciar a los gentiles y a todo aquel que no ha venido a la fe en Jesús. Versículos 4 al 6 dice, el misterio de Dios que estuvo oculto, se refiere a toda la era del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero que ha sido revelado por medio de Cristo. Cuando Cristo viene y es revelado que no era por la ley que íbamos a ser salvos, sino que el pueblo de Israel cumpliría con este propósito por el cual Dios los escogió, y la ley que Dios les dio cumpliría un propósito que era encaminarnos a Cristo, dice Pablo en otra parte en otra carta. Dice Pablo, la ley es ese ayo, es ese bastón, ese guía que nos lleva a Jesús, al darnos cuenta que no podíamos cumplir la ley, ni judíos ni gentiles. Pero dice Pablo, pero ahora ha sido revelado por medio de Cristo, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es decir, Pablo está diciendo, mira el privilegio que Dios me dio de anunciarle al mundo que Dios está
creando una nueva humanidad. Sí comenzó con los judíos, pero ahora todos los gentiles pueden ser integrados a la misma familia de Dios en Cristo Jesús, y que por medio de esa fe en Jesús, Dios está creando esta nueva humanidad que irá a vivir con Él por la eternidad, no a un cielo de nubecita y aureolita y bata blanca y arpa y trin. Nada que ver con eso. Es a la nueva creación, la nueva tierra que Dios hará en su nuevo reino, donde Él habitará en la persona de Jesús entre nosotros por la eternidad, en perfección, en justicia, en gloria. ¿Habrá algo más digno que anunciar este evangelio? Pablo tiene la plena seguridad de que Dios tiene propósito en su encarcelamiento en ese momento, porque él está proclamando el glorioso misterio de Dios, el evangelio. Y es que no hay causa mayor, no hay causa más trascendente. Solo el evangelio es eternamente trascendente. Todo lo que tú logres hacer aquí en esta vida, dice Pablo, aquí se va a quedar. Nada es trascendente. Hasta José Alfredo Jiménez lo sabía. El día que yo me muera no voy a llevarme nada. ¿O cómo era? ¿No era? ¿Si era él? Solamente un puño de tierra. Nada trasciende más allá. Nada tiene trascendencia en la eternidad. Pero ¿qué de una persona que escucha el evangelio siendo predicado por ti, que se arrepiente de sus pecados y es rescatada y es trasladada del reino de las tinieblas y trasladada al reino de Dios? Y esa persona muere 2, 3 días después, 5 años después, 6 años después. Pero tú gastaste tiempo que podías haber usado a lo mejor para ganar más dinero en predicarle. ¿Qué fue más trascendente? ¿Crees que hay algo más trascendente, más importante? Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo así está definiendo él el evangelio. Y dice que fue una gracia especial de Dios para su vida. En segundo lugar, vemos del versículo 7 al 12 una elevada perspectiva del servicio del evangelio. Pablo tiene en primer lugar una elevada perspectiva del evangelio, y también tiene una elevada perspectiva de el servicio al evangelio, de su llamado a servir a Dios predicando el evangelio. Él hace esta descripción de su perspectiva. Así veo yo el ministerio, dice Pablo. Versículo 7. Es de este evangelio que fui hecho, ¿qué? Ministro. ¿Qué significa ministro? Servidor. Conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido. Es un don de la gracia de Dios que me concedió predicarles este evangelio, por el cual sufro, soy encarcelado, naufragios, perseguido, apedreado, azotado, hambre, es mi privilegio. Es un don de la gracia de Dios que me ha sido concedido, y dice, según la eficacia de su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entendemos mejor la teología de Pablo. Pablo entiende y Pablo cree profundamente que es el poder de Dios el que lo respalda, el que respalda su vida y su ministerio. ¿Por qué? Porque él está predicando el evangelio que él le mandó predicar. ¿Quieres tener la garantía de que el poder que obró para resucitar a Cristo de los muertos está sobre tu vida respaldándote? No que tu barrio te respalda, sino que el poder de Dios te respalda verdaderamente. Predica el evangelio. Dedícate al negocio en el que Dios está invirtiendo todo su poder. Esa es la seguridad que tiene Pablo. Por eso oró en el capítulo 1, versículo 18 al 19, regresemos tantito ahí en Efesios 1, 18 al 19. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.
¿Te das cuenta que no hemos llegado en la carta a los Efesios a los ahora hagan esto, hagan esto, hagan esto, sino estamos en los comprendan esto, comprendan esto, comprendan esto, porque nada de los hagan va a ser efectivo ni lo vas a querer hacer a menos que comprendas esto? ¿Y qué razón tenía Pablo? Hoy estamos aquí más de 2000 años después leyendo su carta porque el poder de Dios sostuvo a Pablo el tiempo que Dios lo quiso sostener y lo usó ahí en la cárcel para que él predicara el evangelio a miles que lo visitaban y mandara estas cartas que bendijeron a otras iglesias, a otros miles, y que ahora son millones y millones con todos los que hemos leído la carta, que por el poder de Dios fue preservada para que tú y yo la leyéramos. Versículo 8, a mí, dice Pablo, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo no ve el cristianismo como tú y yo lo solemos ver muchas veces. Señor, ahora sí te rayaste, ahora sí voy a ir a la iglesia, Señor. Señor, ahora sí, para que veas, voy a ir temprano a la iglesia. Señor, ahora hasta voy a ofrendar. Señor, ahora voy a ir todo el mes a la iglesia para que veas, Señor, cómo yo te tengo buena voluntad, buena fe. Te quiero hacer el paro, Señor. No, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Pablo entiende que esto es demasiado para ser depositado en alguien como nosotros. Por eso en 2 Corintios 5, Pablo se expresa en términos de un tesoro que es colocado en vasos de barro. Porque, mis hermanos, ve el privilegio tan grande que tenemos. Él se considera indigno. En 1 Corintios 15, versículos 8 al 9, él ya había hablado cómo él fue escogido como apóstol, como, dice en unas versiones, como un abortivo, como el último, como el menos digno. Él no podía ser considerado apóstol porque él no caminó con Jesús. Hoy no hay apóstoles. Apóstoles son aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que vieron a Jesús, recibieron la enseñanza directamente de Jesús y fueron empoderados por Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Pablo no estuvo con los discípulos, pero después, cuando él iba, ya lo narró, caminó a Damasco persiguiendo a la iglesia para destruir a la iglesia. Jesús mismo se le aparece y él entiende: yo fui el último de los apóstoles y yo no merecía este privilegio. Ese es el punto, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo es que a veces nos podemos llegar a avergonzar de predicar el evangelio a otros? ¿Sabes por qué no predicas tanto el evangelio, mi hermano, mi hermana? Porque no has entendido que por la fe en Jesús, ahora Dios ha depositado en ti y te ha hecho heredero de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso Pablo, por eso estamos en la parte de comprendan. Por eso Pablo ora. La próxima semana es otra oración. Señor, que lo comprendan. Esa es mi oración. Señor, que lo comprendan. Que lo comprendamos. Versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Estamos sacando a la luz, mis hermanos, el mensaje de mensajes. El evangelio es el misterio de Dios, aquello que todo mundo está buscando. Lo tenemos nosotros para entregárselo. ¿Qué es lo que Dios quiere que el mundo sepa? Lo tenemos nosotros para entregárselos. Y es nuestro privilegio. Versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios, escucha esto, ve cómo habla Pablo del evangelio, puede ser dada a conocer ahora, ¿por medio de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ve lo que está diciendo. Dios el creador está enviando su gran mensaje, su gran misterio. Me lo reveló a mí, dice Pablo, para que yo se lo entregue a ustedes los gentiles,
Porque Dios está conformando ahora esta nueva humanidad, su iglesia, la cual tiene ahora la encomienda de mostrar no solo al mundo, sino a principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere con principados y potestades? Literalmente, ángeles y demonios. Pablo está diciendo que la iglesia es el instrumento por medio del cual ahora Dios da a conocer su hermosa y multiforme y amplia e infinita sabiduría, no solo a los hombres, sino a los seres celestiales mismos. Fíjate, los ángeles son superiores a nosotros en naturaleza, pero nosotros tenemos un mayor favor de Dios sobre nosotros, una mayor gracia de Dios sobre nosotros que sobre los mismos ángeles. Eso lo dice Hechos 2:16, Hechos 2:6, después lo buscas en tu casa. La revelación del misterio de Cristo fue hecha a la iglesia por medio del apóstol Pablo, no a los ángeles. ¿Te das cuenta del enorme privilegio que Dios te ha concedido al hacerte parte de su iglesia? ¿Crees que hay una causa más elevada por la cual pudieras dar tu vida, por la cual pudieras servir? Recuerda, tú estás intercambiando vida por una causa. La pregunta es si es trascendente o no, si vale la pena verdaderamente o no. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:12, no lo vamos a ver, o si quieren lo pueden proyectar en la pantalla, pero lo que está diciendo ahí es que esto es tan glorioso que hasta los mismos ángeles, Pedro presenta una escena en la que como si Dios abriera una ventana en los cielos y les permitiera a los ángeles asomarse para ver cuánta gracia ha derramado en nosotros, para nosotros en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice el pasaje, los ángeles ya quisieran experimentar lo que nosotros estamos experimentando, está diciendo Pedro. Versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, sigue diciendo Pablo en Efesios 3. Versículo 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo, es que predicar este evangelio es anunciarle al mundo, ya te puedes reconciliar con Dios aunque no seas un judío. Puedes arreglar tu situación eterna acercándote al Creador por medio de Jesucristo, a través de que tus pecados sean perdonados por poner tu fe en Él. Y no solamente, ok, ya no vas a ir al infierno, ya lo liberaste. No, ve lo que sigue diciendo más adelante. No solamente está diciendo que para que escapemos del infierno, sino que en quien tenemos, versículo 12, libertad y acceso a Dios, ¿con qué? Con confianza por medio de la fe en Él. Le estamos diciendo al mundo que ahora pueden solucionar su problema eterno, reconciliarse con Dios y acercarse ahora ya no como enemigos, sino como hijos amados por su amoroso Padre por medio de Cristo. Mis hermanos, ¿qué causa pudiera ser más elevada que decirle esto al mundo? Por eso existimos como iglesia. Esa es la razón por la que estamos aquí el día de hoy. Hay muchas cosas que yo quisiera que fueran diferentes en mi vida. Y muchas veces me veo tentado a decir, Señor, ¿y si mejor me hago a un lado de todo esto? ¿Y si, Señor, mejor le dejo de batallar? Pero luego recuerdo los sufrimientos de Pablo y digo, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. O sea, ¿con qué derecho puedo yo expresarme de esta manera cuando me has dado el privilegio de predicar las inescrutables riquezas de Cristo? Pablo, en el versículo 13, concluye su interrupción. En el versículo 1, Pablo comienza diciendo lo siguiente: por esta causa yo, y ahí Pablo quería empezar a orar. Esa oración la vamos a ver la siguiente semana. Pero se interrumpe a sí mismo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, y comienza el versículo 2, si en verdad han oído de la dispensación, o sea, hace un paréntesis ahí. Y en el versículo 13 tiene una conclusión. Porque él comienza diciendo, a ver, les acabo de decir que soy prisionero de Cristo, no se me vayan a preocupar.
y por eso dijo todo lo demás. Y concluye diciendo en el versículo 13, ve lo que dice: ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son ¿qué? Son la gloria de ustedes. Mis tribulaciones son para que ustedes crean. Mis sufrimientos son para que ustedes crean. A estas alturas Pablo ya lleva casi 3 años en la cárcel. Y él está diciéndoles acá: mis hermanos, no se preocupen por lo que estoy sufriendo, ni nadie se vaya a animar por lo que estoy sufriendo. Es parte del propósito de Dios. Tiene un propósito todo esto que yo estoy haciendo. De hecho, estos encarcelamientos fueron como pausas para Pablo en las que él se pudo sentar a escribir, o más bien a dictar las cartas que él enviaba a las iglesias. Es por eso que tú y yo estamos leyendo hoy esta carta. Pablo está diciendo: vale completamente la pena. El evangelio, mis hermanos, es la única causa digna de invertir toda nuestra vida. Pablo apeló al César, en este caso a Nerón, para ser enjuiciado en Roma. Y durante todo su tiempo encarcelado, él escribió estas cartas y predicó el evangelio, como ya dije hace rato, a miles. Pero finalmente él terminó ejecutado. Lo mataron a causa de aquella falsa acusación. La mayoría de los apóstoles murieron por la causa del evangelio. Pedro murió crucificado cabeza abajo en Roma. Andrés crucificado en Grecia. Santiago, el mayor, decapitado por Herodes Agripa I en Jerusalén. Juan murió de causas naturales, pero la historia de la iglesia temprana nos muestra que fue torturado muchas veces. Hay quienes dicen que fue lanzado a una olla de aceite hirviendo incluso. Felipe fue crucificado y lapidado en Herápolis. Bartolomé desollado vivo y luego crucificado en Armenia. Tomás asesinado con una lanza en la India. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, posiblemente asesinado con una espada. Santiago, el menor, lanzado desde el templo, desde arriba del templo, y lapidado, apedreado. Judas Tadeo murió a espada o por flecha en Persia. Simón el celote murió crucificado, aunque hay versiones que dicen que fue aserrado. Matías, que fue el elegido para reemplazar a Judas Iscariote, murió como mártir decapitado en Cólquida. ¿Qué causa puede llevar a personas a vivir de esta manera? Dispuestos no solo a dar la vida por esa causa, sino a darla con un altísimo sentido de privilegio. Mira, dicen que Pedro pidió que fuera crucificado al revés, porque él dijo: no, espérate, yo no soy digno de morir como mi Redentor. Con un sentido de dignidad y de privilegio y de honor de dar sus vidas por esa causa. ¿Cómo lo hacen? La respuesta es: tenían puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es Hebreos 12, versículo 2 que lo dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él. A ver, Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, sudando sangre, aterrado por el sufrimiento que iba a experimentar, no de los clavos, no de los azotes, de la ira de Dios por tu pecado y por mi pecado cayendo sobre él. Si es posible que pase de mí esta copa, pero Hebreos dice: por el gozo puesto delante de él, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El gozo de Cristo fue dar su vida conforme al plan de Dios por ti y por mí. Y si Él lo hizo por mí, dice Pablo, dice Pedro, dice Juan, dicen todos los apóstoles, dicen todos los mártires, ¿de qué otra manera puedo responder? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 nos dice cómo debemos actuar en consecuencia. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, lo cual ya era suficiente humillación, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, mis hermanas, todos estamos dando la vida por algo. ¿Vale la pena eso por lo que estás dando tu vida? A diferencia de Pablo, que eligió la cárcel por no traicionar el mensaje de Cristo, Müller, este primer pastor alemán, suena animal, bueno, ¿le queda bien? Müller eligió la comodidad del poder antes que la cruz del evangelio. Y después de la caída del régimen alemán, murió en 1945 y fue rechazado por ambas partes. Por los nazis fue visto como un debilucho y como un hipócrita, y por los cristianos fieles como un traidor. Pablo escribe desde la prisión como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Él sabe que sus sufrimientos tienen un sentido y un propósito eterno. Müller, en cambio, evitó el sufrimiento y buscó su comodidad, eligió lo fácil y terminó perdiendo tanto su legado como su integridad. Jesús dijo que aquel que se avergüence de él, él también se avergonzará de él en el día final. Puedes evitar la cárcel, puedes evitar el conflicto, puedes evitar el sufrimiento, puedes evitar que te saquen de tu comodidad, puedes incluso ganarte el favor del mundo, pero si pierdes el evangelio, lo perdiste todo. Pablo, Dietrich Bonhoeffer, el otro pastor, y muchos han comprendido que el llamado del evangelio no es un llamado a una vida de confort, sino a una causa eterna por lo cual vale la pena dar la vida. Bonhoeffer no solo predicó esto, sino que lo vivió hasta el final. Y en contraste con Müller, que sacrificó el evangelio para salvar su comodidad y su posición, Bonhoeffer sacrificó su comodidad y su posición para no traicionar al evangelio. Dos pastores, dos alemanes, uno eligió el poder y la comodidad y su nombre fue borrado con vergüenza de la historia. El otro eligió la cruz, la cárcel y la muerte, y su testimonio todavía el día de hoy inspira a la iglesia. Pablo dijo: por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Pablo dijo: por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús. Dietrich Bonhoeffer pudo decir lo mismo. Porque hay causas por las que no vale la pena vivir, mucho menos sufrir. Pero el evangelio no es una de ellas. Es la única causa que lo vale todo. La prisión puede encerrar personas, los cuerpos físicos, pero nunca puede encadenar el evangelio. Nunca el evangelio se detuvo a causa de las prisiones. El sufrimiento por Cristo no es una tragedia, mis hermanos. Es gloria en la medida que refleja al mundo la gracia, el amor de Dios, su poder obrando en nosotros y la misericordia de Dios y el propósito eterno de Dios de salvar. Como pastor, yo soy llamado a tener esta conciencia de alto privilegio del llamado de proclamar y discipular a la iglesia de Cristo, sin importar cómo reaccionen ustedes. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Es mi privilegio predicar el glorioso misterio de Cristo que convierte pecadores en hijos y herederos de las gloriosas riquezas de Dios. Si 2 o 3 o 4 o 1 de esta iglesia las alcanza, habré cumplido mi propósito. Como iglesia, mis hermanos, ahora como comunidad, hablo principalmente a los miembros, a los que han entendido estas verdades y se han agregado comprometidamente a la iglesia. Nuestro privilegio es dar a conocer la infinita sabiduría de Dios al mundo y a los principados y potestades. Y lo hacemos por medio de la proclamación del evangelio que salva pecadores,
liberándolos del pecado y dándoles acceso a Dios. ¿Puedes dimensionar esto? Si no, pídele al Señor que te ayude a dimensionar esto. Por lo que tú y yo hacemos, pecadores pueden tener acceso a Dios, al Creador nuevamente, a la nueva humanidad que Dios está creando en Cristo. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro más elevado propósito, por el cual vale la pena todo. No voy a decir sacrificio, ninguno de los que estamos aquí ha hecho jamás un sacrificio para servir al Señor. Lo voy a llamar esfuerzo. Todo esfuerzo que hagamos por servir a la iglesia de Cristo y por servir a los demás vale completamente la pena, porque lo estamos haciendo para el Señor. Estamos proclamando el gran misterio de Dios que salva pecadores. Como individuos, quiero llamar a todos los que sirven en esta iglesia. Debemos mantener esta perspectiva. Cualquier esfuerzo, mi hermano, mi hermana, cualquier renuncia a tu comodidad vale completamente la pena. Y debe ser considerado como un privilegio para nosotros. Un privilegio de la gracia de Dios que en su dispensación del tiempo nos escogió a nosotros para hacernos parte del establecimiento de su glorioso reino. El Evangelio es la única causa digna de invertir toda nuestra vida.